Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapunto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Terminamos la semana con la marcha multitudinaria del viernes y los disturbios que hubo después, ¿no es cierto? Donde prevalecieron más, por lo menos en los medios en principio, y fue la foto del sábado, los disturbios que la marcha y que el sentido de la marcha. Pero, como lo dijimos desde el principio, el tema de Santiago Maldonado, el gobierno se compró un problemón por no haberlo sabido cómo tomar ese tema. Claro, sí, la semana pasada quizás había otra postura por parte del gobierno nacional. Hoy cambian los voceros. ¿Por qué? Y bueno, la hipótesis más firme sigue siendo la participación de Gendarmería Nacional en la desaparición de Maldonado. De todas maneras, sigue siendo bastante desprolija la actitud del gobierno y la actitud también de la justicia, que es justicia, tengamos en cuenta, que no es una justicia alineada precisamente a Cambiemos, sino con una llegada muy grande al ex gobierno de Cristina Fernández. ¿Te parece? Lo que está en el sur, ¿te parece que no está más ligado al pensamiento del gobierno que al anterior? Yo tengo otra mirada, Me parece que acá, en serio, se compraron un gran problema. Y ya hay que hablar de la inoperancia de la ministra. Ya no se puede sostener la ministra. Una ministra que el sábado, el día después de la marcha, ¿no es cierto?, tuiteó que habían detenido a quien había amenazado a la hija del presidente. Sí, Una paciente psiquiátrica. Se están ocupando de unas cuestiones banales, y este tema ha cobrado una trascendencia nacional. De todas maneras, la utilización política, sobre todo el tema de los colegios, que generó mucha repercusión, rechazo de algunos sectores, claramente está siendo utilizado políticamente, pero bueno, de todas maneras no va a mover el avispero de lo que van a ser los resultados, o por lo menos las proyecciones para las elecciones del mes de octubre. Esto que estás diciendo vos, algunos sostenían eso, incluso algunos sostenían en charlas que hemos tenido con gente del gobierno, algunos decían que en realidad el tema de la represión, el tema de Santiago Maldonado, reafirmaba sus votos. Y puede ser cierto que reafirme sus votos, pero también volvemos a lo que decíamos la semana pasada. 2 de cada 3 no la votan a Cristina, pero 2 de cada 3 también no van a votar al gobierno. O sea que tenemos, cada uno potencia lo que ya tiene, pero después se le va a hacer difícil poder conquistar lo que le falta. Porque uno ve que ambas posturas cada vez se radicalizan más. ¿Y cómo haces para convencer al que ya no está convencido? Bueno, ahí va a tener mucho que ver el rol de los intendentes, el rol de los gobernadores, que ya empiezan a dar señales de lo que va a ser el post-octubre, el post-kirchnerismo, el post-unidad ciudadana. Ya empiezan a mostrarse todos aliados, todos unidos, pero bueno, de todas maneras las proyecciones son que en octubre en todas las provincias donde ganó Cambiemos va a ganar, incluso en la provincia de Buenos Aires también. Y vos ya por hecho que ya ganó Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y ya la semana pasada trascendió una encuesta hecha por la Universidad Abierta Interamericana, donde proyectando indecisos estaba 4 puntos arriba la lista de Esteban Burrich. Sin indecisos también había un porcentaje de 1 punto arriba, y eso lo empiezan a ver también los intendentes, que ya empiezan a dar señales en ese sentido. Y también los vemos a los dirigentes de Cambiemos muy confiados, muy tranquilos, ya pensando en el 2019, la reelección de Mauricio Macri. Así que claramente estas cuestiones que tienen que ver con errores graves del gobierno, sobre todo si se confirma el de Maldonado, parece que no les genera ningún tipo de resquemor. Yo siempre creo que los errores se pagan. A la corta o a la larga se terminan pagando. Sí, no te olvides y este fue un error muy grande. Pero volviendo al tema de lo que estás hablando de los realineamientos, es cierto lo que vos decís. Desde el gobierno están muy confiados. Yo diría demasiado confiados. Yo diría demasiado confiado. Siempre manda mensaje cuando estamos al aire. Sí, vos no le sacás el es indiscutible. Pero digo, están demasiado confiados y en realidad la provincia de Buenos Aires ha demostrado que nada es seguro, ¿no? Nada es seguro. Recordá cuando en el 2009 Kirchner armó su lista que parecía invencible, poniendo todos en la lista, y sin embargo apareció de Narváez. Sí. No un genio de la política, para ganarle. No era imprevisible tampoco, y aparte el respaldo de los medios de comunicación en ese momento. Del lunes. Antes de la elección,
nadie decía que podía ganar de Narváez. Cuando era el lunes, después sí. Lo mismo con Sergio Massa, que cuando salió Sergio Massa y irrumpió, todos decían que evidentemente podía andar bien, pero nunca pensaron que iba a andar tan bien. Sergio Massa, que en ese momento también había incluido dirigentes del PRO dentro de esa lista, una lista que hoy sería Cambiemos más un país, digamos, para decirlo de alguna manera, porque representó a todo el espacio opositor de la provincia de Buenos Aires, quedó último ahí de Narváez, boyando prácticamente. Es cierto, y vos hablas de los regañamientos, tenemos un par de fotos, porque precisamente en el día de hoy miércoles, se reunieron conmemorando el 30 aniversario de lo que fue la victoria, ¿no?, del peronismo en la provincia de Buenos Aires allá por 1987. Recordemos que el peronismo había perdido en el 83 también la nación y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y se dio en el marco de lo que llamó la renovación peronista, que encabezó Antonio Cafiero. Renovación que después quedó media trunca porque en la interna, un año y medio después, Menem le gana a Cafiero y bueno, y esa renovación se diluyó. ¿Pero qué están hablando? Vos fíjate que los intendentes, y en la foto estuvieron Leonardini, el intendente de Malvinas Argentinas, estuvo Walter Festa, el intendente de Moreno, Verónica Magario, la intendente de La Matanza, Ariel Sujarsú, de Escobar, Julio Zamora, el intendente de Tigre. Sí, sorpresa para muchos. Sorpresa para muchos, era sorpresa. Y Fernando Grey y también Gustavo Menéndez, que es un poco el hombre que aparece dentro del justicialismo como el hombre fuerte de la primera sección electoral. Cuando se convocó este acto no se habló de partidos ni de sectores, era un acto que iba a congregar a todo el peronismo, particularmente para el peronismo de San Isidro también, por eso había concurrido Sebastián Galmarini, quien se fue del acto al ver la preponderancia, la gran cantidad de dirigentes de Unidad Ciudadana. Para marcar la diferencia, Julio Zamora se quedó ahí, podemos hablar quizás de una interna familiar que existe, bueno, familiar digo, Zamora no se lleva muy bien con la esposa de Sergio Massa, con Malena Galmarini. Bueno, él optó por quedarse y se sumó a esa foto que ya empieza, obviamente, se empieza a especular sobre o un acercamiento de Julio Zamora o un acercamiento de Sergio Massa de ese sector o lo que va a ser la reunificación del peronismo después de Cristina Fernández. Sí, y se habló mucho de la palabra que se utilizó hace 30 años, renovación peronista, claro, para también hablar de lo que va a venir después de octubre. Porque independientemente de que vos das por hecho que Cristina pierde en la provincia de Buenos Aires, que gana Cambiemos, pero supongamos que gane Cristina, si gana también va a ganar Aicito nomás, digamos. Y la renovación igual se va a dar, con el triunfo de Cristina, el triunfo de Cristina. El problema es que ellos quieren como una relación de primos interpares. Y Cristina no se ve como primos interpares de nadie. Claro. Y eso es el gran problema. Y ese es el beneficio que tiene Cambiemos de cara al 19, ¿no? Si sigue vivo el kirchnerismo, quizás ya en una expresión de centro-izquierda, con partidos transversales, como le llaman, quizás más acorde a lo ideológico de la cámpora, de esos sectores de Nuevo Encuentro, nuevamente ese voto va a estar dividido, por más que no represente puramente al peronismo, ¿no? Y con una expresión de peronismo puro que puede venir de algún gobernador de la provincia, del norte, dicen, ¿viste? Urtubey, que también es rechazado por muchos sectores. Falta tanto todavía. Sí, pero bueno, ya nos gusta especular. Falta tanto todavía. Pero bueno, lo que sí, y antes de ir al corte, tenemos 3 invitados, bueno, si bien el Confederal todavía no se reunió, se va a reunir para determinar si va a haber paro general de la CGT o no. Nosotros podemos decir que al día de hoy no va a haber ningún paro de la CGT. Seguramente lo van a dar a conocer cuando se reúne el Confederal. Pero no hay ánimo de ir al paro. Y aquellos que tenían ganas de ir al paro tampoco quieren quedarse con la banderita levantada, ¿no es cierto? Sí, mucho que ver también el resultado de las elecciones, ¿no? Para tomar esta decisión. Sí, yo creo que tiene también otras cosas que hubo después del resultado de las elecciones, que es la relación con el gobierno. Claro. ¿No? Pero bueno, hoy tenemos invitados. Tenemos a Jorge D'Andrea, que es el secretario del Sindicato de la Sanidad, el Gremio de la Sanidad, de ATSA Hurlingham, que también abarca el distrito de Morón. Y si no me equivoco, Ituzaingó, ¿no? ¿Ituzaingó también? 21 distritos de la provincia. 21 distritos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar no solo de la cuestión gremial de lo regional, sino vamos a hablar también un poquito de lo que abarca la CGT y la postura política que están tomando. Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el intendente que transformó San Miguel, sin lugar a duda, y hoy está caminando la provincia llevando de alguna manera el proyecto de María Eugenia Vidal. Va a estar hablando con nosotros sobre el rol de Cambiemos
Y también La pata peronista de Cambiemos. la pata peronista. Después vino el Momo Venegas, que quiso hacer que en paz descanse, que quiso hacer una pata peronista que quizás no lo pudo armar bien. Hoy se consolida como el peronismo en Cambiemos, Joaquín de la Torre. Y Federico Achával, que es concejal de Pilar, candidato a revalidar su cargo, que ganó las primarias frente a la lista de Nicolás Ducoté. Ahora tiene la responsabilidad de mantener ese 35% claro, que sacaron aglutinar de las todos esos votos para, de alguna manera, bueno, un intendente nuevo, ¿no?, que perdió frente a Unidad Ciudadana en el distrito del norte del conurbano bonaerense. Bueno, nos vamos a un corte entonces y estamos al regreso con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge D'Andrea, secretario del Sindicato de Sanidad de Hurlingham. De Buenos Aires. Te queremos contar que el gobierno de Morón está repavimentando la calle Pueyrredón en respuesta a un reclamo de los vecinos de Morón de hace más de 50 años. Ya estamos reemplazando el viejo asfalto entre Arenales y Don Bosco por nuevas capas de hormigón. Esto mejorará la circulación del tránsito pesado en el distrito. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge D'Andrea, que es el secretario del Sindicato de Sanidad de Hurlingham. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros en el bloque anterior dijimos que seguramente cuando se une el Confederal van a terminar que no va a haber paro. No te vamos a decir a vos, no te vamos a preguntar a vos que nos digas antes de que se une el Confederal, pero ¿estás viendo algún cambio en la relación de el gobierno con precisamente los sindicatos, con ustedes? Yo no sé si esto, tal vez sea acuerdo de cúpulas, tal vez sean acuerdos a nivel nacional, a nivel regionales, a nivel sindicato. Lamentablemente nosotros no vemos los cambios porque no vemos cambios desde lo económico. Lamentablemente seguimos en la industria perdiendo pymes. Nuestra actividad, que es una actividad que por lo general en procesos como los 90, cuando caía la industria, nosotros éramos los últimos. Hoy la situación del PAMI hace que nos afecte y mucho el hecho de que hayan cambiado de sistema de prestación. Esto bajó por lógica los costos, los valores de las empresas, y esto afecta la atención de los abuelos y directamente la calidad de vida de nuestra gente. Es lamentable. O sea, vos decís que por abajo van a seguir presionando para este malestar. Es que no surge de nosotros, es nuestros propios cuadros gremiales, nuestra gente no ve todavía lo que el gobierno dice, nosotros no lo vemos. La regional se ha normalizado ahora. Sí, pero dividido, quedamos más de 20 y pico de gremios afuera, o sea, no está todo armonizado, no es tan fácil el acuerdo dirigencial cuando abajo tenemos serios problemas. La verdad que tenemos serios problemas. ¿Es el peor momento que están atravesando los gremios de los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera? ¿Después de la crisis del 2001? Mirá, creo que hoy este plan económico del gobierno hace a que, bueno, se sienta mucho más
el golpe hacia abajo. Vuelvo a repetirte, nosotros, los compañeros de la industria, y hablamos del zapato, la industria textil, en Morón, una empresa de 30 y pico de años, la semana pasada, el fin de semana largo, cerraron sus puertas y dejaron a 20 familias en la calle, o sea, y en esto la industria textil, la industria del zapato, la industria, los compañeros de la UON ya han sufrido varios despidos y suspensiones. Esto, la realidad es esta. Ahora, si vos me decís a futuro, y yo la verdad que no puedo hacer futurología, hay compañeros que tienen responsabilidades superiores a las que tenemos nosotros y están haciendo ese tipo de futurología. Ahí decir que no hay clima de movilización o de paro, la verdad que yo no me aventuraría. Vos no ves eso para nada. No, yo no me aventuro a esto. A mí los compañeros me dicen todo lo contrario. Ustedes, digo, hoy los dirigentes sindicales, los gremios, tienen dos problemas grandes. Los corren por derecha por lado del gobierno diciendo que, bueno, hay que bajar los costos laborales, hay que modificar en cierto aspecto la matriz de lo que es el sindicalismo argentino, y por otro lado los corren por izquierda porque evidentemente cada vez son más, ¿no?, los delegados de base que van surgiendo de la izquierda y que comienzan a ocupar lugares que antes eran impensados, digamos. Mira, para un sindicalismo peronista, ¿no? Yo tomo como ejemplo, para no ir a los extremos, ni la derecha ni la izquierda, PepsiCo. Una empresa que evidentemente el gremio no atendió los reclamos de los trabajadores, y por el otro lado las comisiones internas quemando gomas y haciendo asambleas todos los días. En el medio quedó la gran mayoría de la gente, de los trabajadores, que no tuvieron contención. Y la empresa opta por irse a otro lado, como a Mar del Plata, indemnizando hasta la comisión interna, y la verdad que ninguno de los dos extremos sirven. Ni mirar y darle la espalda a los trabajadores en los reclamos, ni los reclamos excesivos y haciendo asambleas, parando todos los días la planta, tampoco creo que es conveniente. O sea, creo que vos decís que si el que golpea no tiene, el que negocia ese golpe, ¿es en vano? Yo lo veo a nivel nacional. A ver, la CGT dividida en una movilización como hicimos la última vez, y la otra parte de la CGT no movilizando. Pero ¿quién dialoga con el gobierno? O sea, ¿cuál es la solución de los trabajadores? Lo peor que le puede pasar a un dirigente gremial es no tener diálogo. Y como hacia abajo no se sabe ninguna de las fracciones que hoy tiene la CGT, hacia abajo no se sabe cuáles son las negociaciones. Por eso digo que es muy difícil aventurarse a decir no hay ámbito, o no hay ámbito como para un paro o como para una movilización. Ahora, ante esta postura de muchos gremios de no movilizar, de no parar, claramente la postura de ustedes es lo contrario. ¿Cómo se posicionan para que no los cataloguen de golpistas o de con una intención de perjudicar al gobierno? Mira, no hay intención de los trabajadores, no puede haber intención de golpista. Esto ya es, lo que menos podemos pensar los trabajadores es que al gobierno le vaya mal. Si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Lo que sí vemos es que en el plan B, que este gobierno dice no tener, el plan B somos los trabajadores. Entonces queremos ser parte del plan A que los incluya. Nosotros vemos que no tenemos la inclusión hoy, hasta hoy, no tenemos la inclusión que el gobierno dice tener para con nosotros. Lo estamos viendo, o sea, tenemos una población muy grande que no tiene trabajo formal, lo estamos viendo nosotros en nuestra actividad con los jubilados. Sí. O sea, es muy sensible tocar lo más sagrado que tenemos, que son nuestros viejos. Estoy convencido de que si tuviéramos en una mesa de discusión donde pudiéramos estar todos, los que conocemos del tema, desde lo político, desde lo sensible, con los técnicos, ver que lo que se le ha sacado a nuestros viejos no significa nada en un presupuesto, ¿no? A comparación de lo que hemos dado
a las mineras, le hemos dado al campo, que tal vez producen menos que la vida de nuestros viejos. Sí, ahora el gobierno dice que, bueno, en virtud de los resultados electorales, se sienten que su mirada y su pensamiento está siendo refrendado por los votos y sigue avanzando. Y creo que desde el año 83, cuando Alfonsín quiso sacar la ley Mucci, que finalmente no se dio, creo que se viene una discusión en serio en los gremios, donde o los gremios se ayornan de alguna manera o va a venir por afuera esa discusión, digamos. Pero ¿ustedes sienten esa avanzada, digamos? Sí, no cabe ninguna duda de que el gobierno va a tratar de imponer lo que ya en algún momento quisieron imponer los militares, después lo quiso imponer Alfonsín, lo quiso imponer Menem, y evidentemente no pudieron. Y yo creo que tenemos que ayornarnos a una circunstancia, pero donde la inclusión sea para todos y que todos paguemos el mismo costo. Hoy creo que la gran mayoría está pagando el costo, que son los que menos tienen, y creo que no estamos, por lo menos de parte nuestra, no estamos dispuestos a regalar absolutamente nada. Lo que respecta puntualmente a Nacha, ¿cómo se hace ante esta situación crítica para sacar punta, para hilar fino el presupuesto y así seguir dándole prestaciones a todos los beneficiarios? Mirá, si yo te digo que hoy le quieren, hoy por cómo se modificó el sistema de salud, en PAMI, los prestadores están recibiendo el 40% menos. Entonces, lo único que falta poner en las clínicas son cuchetas, para que tengamos mayor cantidad de abuelos internados. Esto va en detrimento de nuestra gente, claro, porque la sobreprestación que están dando nuestros compañeros, tenemos compañeros con serios problemas de salud, porque estamos trabajando desbordados. Y cuando se achica el valor del presupuesto, repercute en los abuelos, ¿sí?, que no tienen la calidad de atención que deben tener, y en los trabajadores. Ustedes vayan a visitar una clínica y se van a dar cuenta, una clínica de PAMI, lo que está pasando hoy en la actualidad. Es lamentable. Sí, habíamos logrado, con turnos a... Bueno, a 50, 60 días. Habíamos logrado, o veníamos logrando, mejorarle la calidad de vida a nuestra gente. Que nuestros abuelos hoy, en vez de comprar 4 medicamentos que necesitan, compren 2, evidentemente no estamos cuidando la salud. Y cuando lo internan, en vez de tener la atención que deberían tener, empezamos con las terapias intermedias que no existen. Esas terapias intermedias no existen. Hoy tenemos varias clínicas con terapias intermedias donde los abuelos están hacinados. Esta es la realidad. Entonces, no estamos protegiendo esto, y creo que esto es muy sensible como para que podamos entenderlo nosotros desde nuestra actividad. Nuestra actividad es una actividad, viste, estás con la vida y la muerte continuamente. Entonces, no podemos visualizar cuando se toca estas cosas tan sensibles. Es muy difícil para nosotros poder interpretar de que somos parte de un proyecto. Jorge, te vamos a ir invitando para ver cómo va evolucionando esto, pero es un tema muy interesante, esto de, digamos, tanto desde el punto de vista de los trabajadores de la salud como de la atención que se está brindando precisamente a los más necesitados. Pero cómo no. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y ahora estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Federico Achával, que es candidato a concejal por Unidad Ciudadana en Pilar. La Unidad Ciudadana ganó en Pilar, pero una interna donde había 4 listas. Y bueno, Federico Achával va a tener que tratar de ver cómo logra mantener ese 35% de los votos. Nos vamos a un corte y ahora continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí hay algo que
que nunca falla es el alimento de cada día. Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo. Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas, panes lácteados, desalvados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli siempre en tu mesa. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Federico Achával, candidato a concejal de Unidad Ciudadana en Pilar. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Decíamos recién que, bueno, que vos ganaste una interna donde hubo 4 listas, donde todos sacaron una interesante cantidad de votos, con lo cual el desafío tuyo es lograr mantener ese 35% que fue para Unidad Ciudadana repartido en las 4 listas en las PASO en la general de octubre. Sí, sin lugar a dudas, lo primero que hay que hacer es saber interpretar qué fue lo que pasó en las urnas en Pilar, ¿no? Y que es que el 70% le dijo que no a la gestión del intendente Ducoté, manifestando un claro descontento, que además a nivel nacional Cristina Fernández le ganó a la lista de Esteban Burrich en un distrito donde el intendente es de Cambiemos, y eso implica que hay una doble cuestión, ¿no? Como primer punto hay un descontento importante con el sistema económico, con el aumento de las tarifas, con la baja del consumo que se ve y muy claramente en los comercios que uno recorrió durante la campaña, pero que cuando hoy sigue, después de las PASO, sigue exactamente la misma situación. Y también hay un descontento aún más profundo sobre la gestión local, que ha abandonado su rol de contención fundamentalmente de instituciones intermedias, de clubes de barrio, y a los barrios en general, que ha llevado a que la mayor expresión de los pilarenses, optando la alternativa de Unidad Ciudadana o optando otra alternativa, se ha manifestado en contra del gobierno. Federico, uno ha observado que costó mucho el arranque de esta nueva gestión de Ducoté, pero este año, con respecto a lo que fue el año pasado, ha habido modificaciones en cuanto a que se ve más obras, se ve más la municipalidad en la calle. Hay cuestiones para mí muy sensibles que todavía no han abordado, por lo menos en profundidad. Nosotros sostenemos la necesidad de un plan de seguridad en Pilar porque no lo hay, porque incluso nos han convocado durante el año para que presentemos lineamientos y propuestas para un plan de seguridad. Las llevamos y sin embargo no se ejecutan. Y eso se traduce en que todos los días tenemos víctimas de inseguridad, desde los barrios cerrados hasta los barrios abiertos, desde la persona que tiene un comercio hasta aquel que va a trabajar. Y todos los días lo sufrimos, y eso es falta de planificación, falta de conducción y falta de decisión de avanzar sobre un plan de seguridad. Y la misma situación se ve por ejemplo, en la salud, digamos. Pilar tenía un proyecto de un hospital central municipal que era necesario, porque los hospitales, con la infraestructura y el crecimiento que ha tenido Pilar, no alcanzan abasto, y sin embargo la decisión política del intendente fue frenarlo. Y además eso se agrava cuando uno va a la sala de atención primaria, que es el lugar de descentralización de la salud y es el lugar a donde acuden la gran mayoría de los vecinos, y ve que donde había un pediatra y un médico, hoy hay un enfermero que ni siquiera tiene los insumos. Entonces nosotros vemos que independientemente de cuestiones que se están haciendo, también hay una realidad, que hay un abandono de las funciones del Estado municipal muy importante, que el vecino la sufre. Por eso, en la elección de agosto se vio un descontento mayor con la política local que con la política a nivel nacional. La semana pasada o la anterior, una conferencia de prensa de los otros 3 candidatos que dijeron que usted no escuchaba, se mostraron en una postura quizás alejada. Usted nos dijo recién fuera de cámara que ya habló con 2 de ellos, Giordano y Pitronazzi, no con Molina. ¿Se va a poder lograr un acuerdo en lo local? Porque eso va a beneficiar de alguna manera al intendente. Creo que hay 2 cuestiones centrales. Es entender que hoy la política pasa por representar realmente a los ciudadanos, que además estamos votando para los consejos deliberantes, son elecciones legislativas. Entonces, la función fundamental que tenemos hoy, aquellos que nos hemos presentado a elecciones, es poder representar y ser la voz de aquellos que, desde nuestra postura, ven sus derechos vulnerados producto de las políticas públicas que se están llevando a cabo a nivel nacional y a nivel local.
Y por supuesto, en este proceso de la política, que es, además de la herramienta que te permite transformar la realidad, es un lugar de diálogo, fundamentalmente el Consejo Deliberante son lugares donde se tienen que discutir las políticas públicas. Nosotros tenemos una obligación de confluir y los que hemos vencido en las PASO tenemos la responsabilidad de persuadir a todos aquellos que se ven representados por el Gobierno de Unidad Ciudadana o por el proyecto de Unidad Ciudadana y a todos aquellos que son parte del peronismo que han optado por otra lista, de tratar de plantearlos y posicionarlos de cara a una alternativa clara que es a la que tiene y provee el gobierno de Cambiemos. Federico, vos hablabas de el pilar de los country y el pilar de las necesidades. También hay otro pilar, que es el pilar del parque industrial. ¿Cómo ha repercutido, si es que ha repercutido en algo, la política del gobierno estos 2 años en ese parque industrial? No, creo que como primer punto hay que entender que pilar es uno solo. No puede haber políticas de pilares de primera y de segunda, digamos. Todos vivimos... No digo las dos realidades que hay. Es muy importante. Y sin lugar a dudas, Pilar es un ente, es un partido muy importante en lo que tiene que ver con la producción y con la economía de la provincia de Buenos Aires, porque tiene el parque industrial más grande de la Argentina, porque tiene un sector pyme muy pujante, que hoy se está viendo muy afectado por las políticas y fundamentales públicas y económicas del gobierno a nivel nacional y fundamentalmente por el tema del aumento de las tarifas. Hoy recorría, por ejemplo, una de las avenidas que es la Tomás Márquez en el centro de Pilar, donde en este último año, en las 43 cuadras que componen el centro de Pilar, 84 comercios cerraron. Y esos son miles de fuentes de trabajo que quedaban fuera del sistema en Pilar y que hay, digamos, se empieza a precarizar y empieza a impactar en el nivel económico que se vive en Pilar. Cuando allá nos encontramos con 27 despedidos en una fábrica del parque industrial. Cuando todas estas cuestiones vamos al corredor de Villarrosa, que es un corredor pyme por excelencia, y nos encontramos que no solamente se ven afectados por la baja del consumo, por el aumento de las tarifas, sino también por un municipio que presiona a partir de publicidad y propaganda, tasas de seguridad y higiene cada vez más grandes. Entonces lo que nosotros proponemos es entender el contexto en el que estamos, entender la Argentina en la que estamos y fundamentalmente desde el rol que nos toca a nosotros discutir la tarifaria y la impositiva de cara al futuro que contemple las realidades de los aumentos que se están haciendo a nivel nacional. Ahora, volviendo a lo político, usted ya es concejal, empezó este mandato que asumió Ducoté con la presidencia de Pugliese, se hizo un acuerdo con el sector de Sergio Massa, de Jorge Donofrio, después eso se cayó, ahora es Trindade el presidente, que es de Cambiemos. De todas maneras, sea cual fuera el resultado, no habría mayorías y minorías, no habría mayoría automática. ¿Se va a poder dar un consejo deliberante de consenso que trabaje de cara al vecino? No, siempre creo que nosotros, dentro de nuestro rol institucional, tenemos que hacer que el Consejo Deliberante funcione de cara al vecino y apoye las políticas públicas que el intendente propone, que son positivas para el vecino y que nosotros nos tengamos que oponer con una oposición constructiva de plantear alternativas o proyectos que mejoren los que se presentan o presentar desde nuestras bancas las cuestiones siempre relacionadas con el vecino. Creo que va a venir muy bien que desde la oposición tengamos una mayor presencia porque los consejos deliberantes tienden a ser oficialistas y nosotros estamos claramente marcando una alternativa. Hay que ir hacia una discusión política en los consejos deliberantes que no tiene nada de malo y que no le quita, lejos de hacerle, la posibilidad de que eso sea de cara a la gente. Pero déjame preguntar, teniendo en cuenta que tuvieron minoría algunos de los otros sectores y que por lo pronto no hay un acuerdo, ¿van a poder tener posturas en común después en el Consejo como bloque? Las hemos encontrado durante estos 2 años y las vamos a seguir encontrando en tanto y en cuanto, como bien señalabas, sean en pos y en beneficio de los vecinos. Nosotros tenemos una postura en la que vemos que los proyectos que se presentan son proyectos centralistas, que priorizan a los cascos urbanos muy céntricos, que no están abordando los barrios, la profundidad de la gente donde realmente viven nuestros trabajadores y necesitan del Estado, y por eso las discusiones las queremos dar en el Consejo Deliberante para que se tenga en cuenta la voz de aquellos que están viendo sus derechos vulnerados, que son los que necesitan la sala de atención primaria, que son los que mandan sus hijos a los clubes de barrio para que no estén en la calle, que son los que en definitiva sufren cuando el municipio es ineficiente y no siquiera levanta las ramas o no cambia una bombita de luz que afecta directamente al tema de la seguridad. Esas son las discusiones que creemos que es importante dar en los consejos deliberantes para que haya, obviamente, una mirada siempre de cara a los vecinos. Federico, si ustedes estuviesen a cargo del Ejecutivo en Pilar,
¿qué es lo primero que modificaría? Hacernos cargo de la seguridad, completar el Hospital Central de Pilar. Ya son dos cosas. Son dos cosas y fundamentalmente volver a tener una mirada inclusiva. Pilar tiene un distrito que por extensión territorial necesita del Estado en muchos lugares, acompañando a instituciones intermedias, acompañando a clubes de barrio, y hoy el Estado se ha retirado de esa función. Entonces nosotros esa cuestión que queremos que de cara al 2019 va a ser una de las prioridades. ¿Qué porcentaje de cloacas y agua corriente tiene en Pilar? Tiene menos del 30%. Pero este año, nosotros en el 2015 se firmó un convenio para que AISA llegue a Pilar, como ha llegado a distintos distritos. ¿Y qué pasó? Había que remitir documentación a AISA para que se pueda hacer cargo a principios de este año. Lo que respondió AISA es que el intendente incumplió su deber de remitir los papeles para poder hacerse cargo de ese convenio que ya estaba firmado y que prevía una inversión de 20.000 millones. O sea, una negligencia municipal. Una negligencia cara municipal. ¿La empresa sudamericana no puede hacerse cargo del servicio de cloacas, de completarlo? Lo que pasa es que le venció la concesión en enero de 2017. Y ahora es una responsabilidad del intendente, para eso lo ha votado el pueblo de Pilar, decidir cuál va a ser la alternativa que quieren. Nosotros lo que proponemos siempre y por lo que tenemos que velar del Consejo Deliberante es que haya proyectos seguros que garanticen que esa proporción se aumente exponencialmente, y entendemos que el Estado en esa función tiene un rol muy importante. Bueno, Federico, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Te esperan 2 meses de mucho trabajo para lograr precisamente homogeneizar esa fuerza que fue en 4 listas, digamos, en Pilar. Sí, y fundamentalmente creo que la responsabilidad pasa por representar de la mejor manera un proyecto que es alternativo al de Cambiemos. Representar de la mejor manera a todos aquellos que se han manifestado en desacuerdo con las políticas públicas que lleva adelante el intendente de Ocoté, que en nuestra visión tiene que ver con retirar y achicar el Estado en los lugares más sensibles de Pilar. Y fundamentalmente con la mirada de plantear una alternativa de cara a futuro. Nosotros no queremos un pueblo de Pilar sin esperanza, por el contrario, queremos plantear una alternativa política que le devuelva la esperanza y la alegría a la gente. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Joaquín de la Torre, ¿no? Ministro de Vidal, hombre fuerte de San Miguel. Y vamos a hablar de gestión y de política. Hombre fuerte de General Sarmiento, parece. Sí, en realidad General Sarmiento, tenés razón, de General Sarmiento, que ya no existe más, pero están los 3 partidos. Nos vamos a un corte y a eso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Ya trascendió Sarmiento. smnoticias.com. Si hay algo que nunca falla, es el alimento de cada día. Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo. Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas, con su variedad de tapas, panes lácteos, desalvados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli siempre en tu mesa. Y estamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos con nuestro tercer invitado de hoy, con Joaquín de la Torre, ministro provincial, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hombre del peronismo, algunos dicen la pata peronista de Cambiemos, del armado peronista en Cambiemos, y que yo le decía recién fuera del micrófono, ¿no? Porque recordemos que Joaquín de la Torre llega a la Intendencia de San Miguel con el voto del Frente para la Victoria. 2007. Reafirma su intendencia, después gana la intendencia con el voto del Frente Renovador, después de perder a Paso por 10 puntos, gana la general, algo insólito. Sí, sí.
Y hoy saca casi 40 puntos, 39 y pico, con Cambiemos. O sea que, digamos, el pueblo de San Miguel lo vota independientemente de en dónde está. ¿Cómo es eso, Joaquín? Bueno, hoy vota Jaime Méndez y a la gestión del actual intendente, que es muy buena, y vota un equipo del cual la gente se siente que trabaja cerca de ella, ¿no? Digamos, me parece que eso ha sido un poco la fórmula, que es darle cercanía a la gente, o sea, tratar de estar cerca, acompañarla. La gente en el conurbano, en el segundo cordón, como es San Miguel, tiene muchas necesidades, ha tenido muchas necesidades todos estos años. Y bueno, nuestra tarea es, en algún caso, poder solucionarlas, en otro escucharlos y en otro acompañarlos en esos procesos de necesidad, de dolor. Bueno, creo que eso la gente al final del camino lo valora y valora un equipo que hoy está muy bien representado y conducido por el actual intendente, que es Jaime, y que llegó de candidato a secretario de Salud, que es Pablo. Y bueno, pero que atrás de eso hay mucha gente trabajando hace mucho tiempo con un solo eje, que es estar cerca del vecino. Ahora, Joaquín, una de las cuestiones principales de un político es poder ver la realidad tal cual es, poder diagnosticarla y poder ver cómo se transforma esta realidad. Ahora, para eso no hay nada, la mejor fórmula es ser intendente. Claro, porque está en contacto día a día con las realidades de la gente. Pero precisamente en esto de ver las realidades, uno cuando observa a los que están en el gobierno y a los que están en la oposición, las realidades nos hablan de dos Argentinas que no tienen ningún punto en común, que no existe en realidad tampoco en ninguna de las dos, ¿no? Que pasa por otro lado de la realidad y ve estas dos Argentinas que no tienen lazos, que se enfrentan en todo y que en realidad o es el caos, o es los brotes verdes, o es el paraíso. ¿Cuál es la Argentina, digamos? Lo primero que hay que tener claro es que la actividad política consiste en la construcción de puentes, no en la construcción de brechas, digamos, ¿no? No en agarrar una pala para cavar, sino agarrar ladrillos para construir. Y lo que está claro que todos estos últimos años se ha hecho más de lo segundo que de lo primero. Y yo creo que es un tema sobre el que tenemos que poner atención, trabajar y mirar. Y tener claro que después de los procesos electorales, donde uno puede decir alguna palabra un poquito más fuerte, un poquito más tensa, el 23 de octubre va a haber intendentes de un partido, va a haber intendentes de otro partido, va a haber gobernadores de un partido, va a haber gobernadores de otro partido, va a haber y el presidente va a seguir siendo de Cambiemos. Y entonces me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar para que esas cuestiones que se hacen por ahí un poco más vehementes en los procesos electorales queden de lado y empezar a ver cómo entre todos construimos un país más justo para aquellos que menos tienen. Y no se puede construir un país más justo si no tenemos claro esto, digamos, si no tenemos claro que la política es construcción de puentes. Cuando uno descalifica, no escucha, no hace caso, no tiene el tiempo para reflexionar, lo que hace es agarrar una pala y hace más fuerte el pozo. Y justamente parece que eso no es la tarea de la política. Sí creo, como bien describís, que es lo que ha pasado en todos estos últimos años, y creo que hay que terminar con eso y hay que tener claro que unos y otros son representantes del pueblo, de la totalidad del pueblo argentino, y entonces unos y otros tenemos no solamente esa necesidad o esa obligación de decir algunas cosas, sino tenemos también la obligación de construir esos puentes para que a la gente que... Pero este enfrentamiento se está viendo hasta a nivel familiar, cada vez peor, digamos. No, o sea, no sé, en las redes, en todo, que no se puede hablar de política, pues si comienzan a hablar, al rato... A ver, ¿qué es un proceso que empezó hace 10, 12 años? No hay ninguna duda. ¿Que hoy esté peor que hace 2 años? No lo sé, no lo creo. Sí creo que hay que terminarlo. Y creo que eso es responsabilidad de la política. Cuando le tocó estar de este lado del mostrador, al lado de la Intendencia, reclamando
pidiendo obras, porque es muy difícil para un municipio hacer obras públicas de magnitud con el presupuesto. San Miguel no fue muy beneficiado por el ex gobierno. Ahora cambia, le toca estar del lado en el que seguramente es solicitado, y Cambiemos, o por lo menos el gobierno de María Eugenia Vidal, responde con obras públicas sin distinción de partido político. ¿Qué pasó? ¿Por qué durante el gobierno de Scioli no hubo presupuesto, no hubo intención, no hubo capacidad de gestionar lo que se está gestionando ahora en la provincia? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener claro que hoy hay una sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, y esa sintonía le permite a la provincia tener fondos para poder tener un plan y un programa de obras generales en toda la provincia. Eso está evidente, no hay ningún vecino de la provincia de Buenos Aires. Unos lo aceptan menos porque son del Frente de la Victoria, pero todos aceptan que este es un proceso de un año y pico de mucha obra pública a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hay una gran sintonía y un trabajo en conjunto del gobierno nacional y el gobierno provincial. Y después, que María Eugenia tiene como vocación trabajar para todos los bonaerenses, no para aquellos que pertenecen o que sus intendentes, ni siquiera la pobre vecino, ¿no?, que los intendentes de cada partido pertenecen a tal o cual partido. Entonces, los vecinos están por arriba de los políticos, y como los vecinos están por arriba de los políticos, no importa de qué color es el intendente, sino lo importante es que hay un vecino que tiene una necesidad, que desgraciadamente en la provincia de Buenos Aires son enormes y muchas, y que se está trabajando para ir acortando, pero también tenemos claro que el trabajo tiene que ser mucho y muy duro para ir achicando esa brecha entre el derecho y la realidad, ¿no? ¿Puede ser un problema para el futuro que María Eugenia Vidal tenga más ponderación en los habitantes bonaerenses que el presidente? No, porque María Eugenia tiene en su cabeza, en su norte, un sentido de pertenencia política, y además tiene un sentido de agradecimiento hacia el presidente, porque tiene muy claro que todos los días la ayuda para estar donde está, digamos. Hay veces que en los equipos de fútbol son más bien calificados los 9 y los 10, pero sin los 5 y los 2 no hay equipo, ¿no? Y bueno, por ahí hoy al presidente le ha tocado jugar más de 5 y a María Eugenia le ha tocado jugar más de 9 y 10, pero María Eugenia reconoce la tarea del 5. ¿En el equipo provincial de qué jugás, futbolísticamente hablando? De aguatero. Porque tenés, el ministerio más político del área. El Ministerio de Gobierno es precisamente el ministerio político. Hoy digamos. tenemos una gobernadora y un jefe de gabinete que cumplen una tarea muy importante de distribución de tareas, y bueno, y hacemos lo que ellos nos piden todo el tiempo, y cada uno cumple con su rol, y no importa el número, pero lo que sí está claro es que hay un equipo y que ese equipo tiene roles determinados y predeterminados, y funciona de esa manera. Hoy esa imagen de San Isidro, de algunos intendentes, uno más muchos amigos. Sí, y Julio Zamora también, está de alguna manera demostrando que hay un interés de reunificar al peronismo de cara al 2019 para recuperar la provincia. En todo caso, ahora con la eventual victoria de octubre que ya proyectan algunas encuestadoras, ¿se va a hacer más difícil esa vuelta del peronismo a la provincia? Yo, Germán, creo que primero hay que pasar por el proceso electoral de octubre, que hay que tener una mirada atenta y un oído atento a lo que pasó en agosto. Puedo o no compartir las posiciones o los dichos del anterior invitado, pero lo que sí tengo claro es que lo que no puede hacer un político es no escuchar y no ver lo que pasó en una elección. Y después ser muy respetuoso del voto de la gente en el proceso que viene de acá a octubre. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que los vecinos de la provincia de Buenos Aires entiendan que este es un proceso virtuoso para ellos. Después de eso quedan 2 años de duro trabajo, y después veremos quiénes son los candidatos, cómo es la realidad política. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad en hablar de procesos electorales de mediano y largo plazo, de reelecciones. Parece que la Argentina necesita de políticos más que estén pensando en la gente y menos en su
en su futuro político. Y en eso me parece que María Eugenia ha mostrado claramente una tendencia, una línea, y nos la muestra a nosotros internamente en el gabinete cuando nos dice determinadas cosas con mucha humildad y bueno, hay que aprender. Porque ella es la política, posiblemente la política con mejor imagen, y ella todo el tiempo está en una posición de pies en tierra, humildad. ¿Y qué opinas vos de, digamos, esta reposición de gente que es más papita que el Papa y que se ha visto en los últimos tiempos un reverdecer, no antikirchnerista, sino también tegoril en algunos personajes que aparecen por televisión y que nos hace tratar a 50 años atrás, ni siquiera a 10 años atrás? Como una ansia de revancha, ahora estamos en el gobierno, hay que ir por más, hay que ir por más. Yo creo que, vuelvo a decir, creo que al que le toca gobernar, yo tuve la suerte de que me tocara en San Miguel y ser elegido 3 veces por mis vecinos. Aquello que nos toca gobernar tenemos que tener la cabeza, el ojo, la mirada puesta en un solo lugar, que es en la necesidad de nuestros vecinos. Y me parece que el sacar... Que es en el conjunto, ¿no? Sí, que el sacar el ojo, la mirada, la cabeza de ahí, la energía es una sola, y cuando nosotros gastamos energía en cosas que no son importantes, lo que hacemos es dejar de gastarla en los lugares donde tenemos que gastar. Y hoy la provincia que dejó el kirchnerismo, la provincia que dejó Frente para la Victoria, es una provincia con muchas necesidades, con muchos problemas. Nosotros estamos haciendo un programa en este momento del Ministerio de Gobierno por orden de María Eugenia, que es ir a buscar a aquellos casi 80.000 o 90.000 pibes que no tienen DNI y que sus derechos están coercionados porque no tienen DNI. Entonces, digo, el Estado dejó que por adelante de ellos le pasaran chicos de los sectores más vulnerables y que supuestamente defendían ellos los derechos de los más vulnerables, y hay 90.000 pibes, que hay 1.200.000 chicos que no cobran asignación universal por hijo en toda la República Argentina. Entonces vos decís, pará, y como no era que se ocupaban de esto, y yo te digo, bueno, pero ¿y cómo puede ser que haya pasado todo esto y nadie se haya dado cuenta? Bueno, porque hay cuestiones que son importantes, y es que hay realidades en los sectores más vulnerables que el Estado no atendía, que el Estado no estaba. El programa El Estado en tu Barrio es un programa que ya tiene 1 millón de vecinos. Empezó en San Miguel ese. ¿Sí? Santiago López Medrano no me lo acepta, pero no importa. Sí. Vos sabés que sí. Yo soy testigo. Vos sabés que sí. Ese programa es un programa que tiene una concepción política y del Estado muy interesante y muy moderna, porque lo que se ha puesto ahí es una clara intención de decir, vamos a solucionar un problema que existe. ¿Cuál es el problema que existe? Que aquellos vecinos que naturalmente veían al Estado como el que le iba a dar seguridad y un montón de beneficios, han perdido ese sueño de que el Estado les podía solucionar el problema. Entonces, no inscriben a sus hijos en el DNI, no llevan a los chicos a vacunar, no llevan a sus chicos al jardín de infantes o al colegio. Hay un sector de la población que ha perdido el sueño de mi hijo el doctor, y al perder el sueño de mi hijo el doctor, deja de ver al Estado como el vehículo para ser mejor. Sí, entonces, la pobreza pasa a la marginalidad directamente. Entonces, bueno, la política no vio este fenómeno que viene pasando desde los 90 en el conurbano, y como no lo vio, no llevó el Estado a solucionarse los problemas. Entonces, María Eugenia tomó una decisión, junto con el Gobierno Nacional, de crear un programa para ir a los lugares donde están esos problemas y solucionarles. Nosotros estamos haciendo partidas de nacimiento. En la oficina de al lado, ahí mismo en el barrio, haciéndole el DNI. Y en la oficina de al lado, haciéndole con el ANSES a UH. En 20 minutos, en 1 hora, la persona hace partida de nacimiento, DNI y AUH. Y en 1 mes cobra. Hay familias de 8 hijos, 6 hijos, 7 hijos sin DNI, porque esto es la realidad, que al mes siguiente cobran asignación universal por todos sus hijos. O sea, imagínense la realidad económica de una familia. Un día, imagínense la realidad económica. Eso habla de la dignidad seguramente también. Pero, habla de la dignidad. Pero también mucho que ver lo estructural, la falta de infraestructura, que a veces tiene que ver con falta de eficacia de los municipios, pero también vino de tantos años de desidia provincial. 30% de
cloacas y agua en Pilar. En dijeron. Pilar. Gobernaron. Y sí, estaba súper. Gobernaron la nación y la provincia 20 años. Ajá. ¿En San Miguel cuánto es el porcentaje de cloacas que hay? Con lo que hicimos al principio de nuestra gestión debe estar en el 58%. Pero estaba APSA. Nosotros tocaba APSA. San Miguel va a tener el 100% en el 22. Ahora se discute el fondo del conurbano, algo que es muy necesario. Esa era parte de mis críticas en su momento al gobernador. Que no lo discutía. Yo decía que él había elegido ser heredero y no gobernador. Te acordarás, Germán, seguramente me has escuchado más de una vez. Él eligió ser más heredero de Cristina que gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces la provincia de Buenos Aires nunca discutió o conversó con la nación la posibilidad de un montón de cuestiones que eran necesarias. Bueno, la gobernadora es del mismo partido que el presidente. Pero ¿hay posibilidades de que se efectúe, digamos, este avance? Porque va de alguna manera a perjudicar muchas provincias. Hoy depende de la justicia y yo no me puedo opinar sobre lo que va a hacer la justicia o no, porque estaría violando la división de poderes. Lo que sí creo que es justo. Claro. Es un fondo que nació se llama Fondo del Conurbano, no se llama Fondo de Ayuda a toda la provincia, se llama Fondo del Conurbano. Nació para solucionar el problema 600 millones de dólares. A la injusticia que sucede. ¿Cuál es el lugar de la Argentina con mayor cantidad de pobres? Te pregunto a ustedes. El conurbano bonaerense, ninguna duda. ¿Para qué está el Estado? Para equilibrar las necesidades de aquellos que menos tienen. Por lo tanto, ¿dónde tiene que haber más Estado? Sí, donde más se necesita. En el conurbano. Por lo tanto, ese fondo fue creado para solucionar este problema. Lo que pasa es que también en algún momento, lamentablemente, se confundió la asistencia social con el asistencialismo. Y Eva Perón tenía una frase que la definía de cuerpo entero. Dice, el problema de algunos es que cuando piensan en los pobres, piensan en pobres. Gracias por haber venido. No, gracias. Nos queda mucho para hablar porque en realidad ya me están dando la musiquita. Una última pregunta, aunque nos reten. ¿Cómo ves precisamente el futuro de esta provincia de Buenos Aires, que siempre fue la cuna del peronismo y que siempre es la madre de todas las batallas, también electoralmente hablando? A ver, yo creo que la provincia está en manos de una gran gobernadora y creo que el peronismo tiene una gran necesidad de reordenarse, reagruparse y que perdió una gran oportunidad de hacerlo ahora. O sea, el peronismo tendría que haber dado el primer paso de ese proceso en esta elección, que fue lo que hizo siempre. Si uno va para atrás, mira después una derrota que hace a través de una elección. Sí. Bueno, las necesidades del kirchnerismo de seguir mostrando que siguen siendo los taitas, eso retrasó este proceso 2 años. Y eso me parece que de alguna manera va a no ser que lo puedan hacer con mucha inteligencia, mucha velocidad y con mucho acuerdo, va a retrasar ese proceso 2 años. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, se nos terminó el programa. Nos echan directamente. Y a ustedes muchas gracias por habernos permitido entrar en sus casas como semana a semana y nos veremos la próxima semana para más cuestiones y contrapuntos y nos seguimos pensando también en dónde está Santiago Maldonado.